la mejora de nuestra economía. Sí, bueno, ya estamos grabando, estamos en el aire. Ahorita lo presento. Ah, Bien, buenos días con todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo evento organizado por el Colegio de Economistas de Lima en estos sábados económicos. El día de hoy nos acompaña el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, quien nos estará acompañando para poder conversar sobre todas estas perspectivas, sobre toda esta tendencia, la actualidad económica que tenemos. Bueno, el señor Alonso es ampliamente reconocido, es economista, cuenta con una maestría y un doctorado en la Universidad de Pensilvania, amplia experiencia en el sector público, también ha sido gerente de estudios económicos del Banco de Crédito del Perú y ha trabajado en otras instituciones internacionales. Entonces, es una persona idónea para poder leernos, para poder ver el panorama económico que estamos pasando en estos momentos. Ayer, inclusive, una noticia importante sobre la ratificación de Julio Velarde en el BCR, para ver cómo, después de 2 meses, don Alonso, de que nos ha pasado la factura sobre todo este proceso inflacionario, ¿cómo ve usted el panorama económico en estos momentos, la tendencia hacia el cierre de año y, bueno, la visión ya para el 2022? Lo dejo. Muchas gracias por aceptar la invitación. sí, no, muchísimas gracias al Colegio de Economistas por la invitación. Hacemos unos controles y con definimos el área, ¿ya? Sí, alguien está hablando y se está filtrando audio, no sé. Y ya suspendes y te veo pronto con los resultados, ¿ya? Alguien está hablando, no sé si... ¿Listo? Ya. Ronald, por favor, pedimos... silencia los micrófonos para darle las mejores condiciones de audio a nuestro invitado especial, por favor. Bien, perfecto. Pedimos a todos, por favor, que puedan tener sus micrófonos silenciados para no tener ningún inconveniente en el conversatorio. Muchas gracias. El moderador tiene esa opción para silenciarlo a todos. No sé qué les hará Ramón. Si pudieran silenciar sus micrófonos, por favor, porque siguen hablando. No sé si el público lo puede escuchar, pero yo sí escucho las conversaciones. Bueno, esperemos que ya no se filtre. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y solo un tema adicional, soy también profesor de la Universidad Católica, director de la carrera de Finanzas y profesor de la carrera de Economía. Pero bueno, déjenme entrar en detalle a responder las preguntas que me hicieron, ¿no? Primero, una clarificación. Por enésima vez se ha vuelto a correr el rumor de que ha ratificado al presidente del Banco Central, a Julio Velarde, y todavía no hay una resolución suprema publicada en el peruano, ni para él ni para los otros 3 directores designados por el Ejecutivo. Es posible que eso ocurra más tarde en el día, ocurra mañana, ocurra una semana o 2, pero al momento sigue estando en nivel de rumor, ¿de acuerdo? Y es el rumor, ya no sé qué número, ese es un comportamiento ciertamente hasta el momento bastante responsable, ¿no? Del gobierno, en las circunstancias en que estamos, de presiones inflacionarias, de fuertes presiones depreciatorias, tener al país en ese nivel de incertidumbre, ¿no? Inclusive tras una rebaja de calificación crediticia. Entonces, simplemente no es entendible, ¿no? Se sigue filtrando, mil disculpas, pero se siguen filtrando conversaciones. No sé si quien está administrador puede ponerle mudo a todos y ya después yo me quito el mudo. Agradeceré, por favor, a todos los asistentes que silencien sus micrófonos por respeto a nuestro invitado, a nuestra sesión del día de hoy, que con tanto esfuerzo lo hemos venido llevado a cabo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les dije, lo primero es simplemente clarificar que hasta el momento no ha ocurrido. Ciertamente puede ocurrir más tarde en el día en edición extraordinaria, mañana o cuanto sea, pero hasta el momento no hay ratificación del presidente del Banco Central. Entonces, respondiendo a la pregunta,
¿qué debería hacer el gobierno, digamos, para poder generar mayor confianza? Yo creo que en términos generales son dos grandes grupos de medidas. Uno, en términos de altos funcionarios del Estado, empezando por el gabinete. No es un gabinete que tenga las competencias para poder, digamos, proponer e implementar políticas públicas que beneficien a los peruanos. Este es un tema simplemente de la trayectoria de varios de los ministros, de su experiencia previa y en algunos casos de los antecedentes que tienen, que son francamente preocupantes, ¿no? Si por favor pueden poner en mudo, porque sí, es muy difícil poder hablar cuando te hablan en paralelo. Eso es Disculpe, colega, ahora sí creo que han puesto en mudo a todos. Sigo hablando, ¿sí? Sí, mil disculpas, ahora sí ya estamos silenciados. Ya, perfecto. Gracias. Sí, ya vi que silenciaron, pero me silenciaron a mí también. Perfecto, ahora sí. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Se necesita un gabinete con las competencias requeridas y sin cuestionamientos ya de orden, digamos, ético, legal y de otras características, ¿no? Algunos de esos miembros creo que entienden bien a quiénes me refiero. Lo segundo ya es por dónde causan las políticas públicas. No hay demasiado desorden, hay mucho anuncio, los planes originales y diarios, le llaman el Perú Libre, después el Plan Bicentenario, que es un cascarón, y otros en realidad no han logrado, digamos, hacer consistente una ruta de políticas públicas para la gestión de gobierno. La política general de gobierno todavía no la han publicado tampoco, y ciertamente todavía hay muchos anuncios muy preocupantes sobre medidas que quisiera implementar el gobierno, ¿no? Evidentemente la más compleja en términos de generar, digamos, incertidumbre es este intento de continuar con una asamblea constituyente para una reforma integral de la Constitución, algo que no es necesario, podemos conversar de ello porque no es necesario, y más sería perjudicial para el país. Pero algunos miembros del gobierno dicen, bueno, no está en agenda del gobierno, pero está en agenda del partido, y dicen que sí, que no, y siguen con firmas, y siguen impulsando. Entonces ahí tiene que haber un deslinde claro, una posición muy, muy clara del propio presidente de la República, ¿no? Y después necesitamos pues políticas mínimamente coherentes. Esta semana que acaba de terminar la iniciamos con un anuncio del Premier. Nuevamente ahí eso generó tremenda incertidumbre. Se ha visto en los indicadores de alta frecuencia financiera de la semana, pero añaden sobre una serie de anuncios que han habido en esos meses de gobierno, y antes, como dije, que lo único que hacen es generar un entorno de incertidumbre, porque el temor es de la ruta en las políticas de gobierno sea inadecuada, y por otro lado, un gobierno que no tiene las competencias para hacer cosas mínimamente bien, ¿no? En muchas aristas, en muchos campos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la situación. Está en manos del gobierno poder corregir esto, rectificar esto, fundamentalmente en manos del presidente. El presidente es quien designa a los ministros, el presidente es quien finalmente tiene que estar de acuerdo con las políticas que implemente su gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo primero que tiene que ocurrir. Dentro de eso hay una serie de otras decisiones, obviamente importantes en la política, que se pueden conversar. La primera es la que acaban de decir, la incertidumbre del Banco Central continúa. Esperemos que ahora sí sea cuestión de algunas horas para que el presidente firme las resoluciones supremas designando al presidente del Banco Central, para que sea después, ojalá, ratificado por el Congreso, y designando a los otros 3 miembros. Los nombres que han circulado, digamos, bueno, hay un par que creo que son razonables, otro creo que nada razonable, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Lo importante en este momento es que se ratifique el presidente del Banco Central, ¿no? Pero seguimos sin hacerlo, ¿no? Seguimos por enésima vez, como dije, hay rumores y rumores, pero el presidente finalmente no tomó una decisión, y el ministro de Economía tampoco, porque fundamentalmente acá la razón por la cual no hay ratificación es porque el ministro de Economía
no se ha puesto de acuerdo con el presidente del Banco Central porque tiene, digamos, ha tenido su lista de candidatos que aparentemente pues, no son candidatos con los que cree que puede trabajar el presidente del Banco Central, ¿no? Y en el camino, pues, todo el Perú cautivo de presiones inflacionarias, pero sobre todo presiones de subida de tipo de cambio, ¿no? Que retroalimentan la inflación. De eso podemos hablar en un momento. Sí, ahí Bien, donde muchas gracias. Solamente para complementar, el ministro, nos preocupa tanto de la mirada del economista, de nuestra orden, y desde la mirada del ciudadano a pie, aparte de esta incertidumbre, ¿no se ve también señales en una mejora en cuanto a los compromisos que ha asumido el presidente en promover la inversión? Por un lado, mejorar la gestión en la inversión pública. No se ha visto qué medidas van a tomar más allá de la promesa de trasladar 2.000 millones de soles para los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y locales. En segundo lugar, nos preocupa sobre la exposición que hizo el ministro de Economía y Finanzas ante el Congreso en 3 indicadores para aprovechar los tiempos de este espacio. Es la tasa de crecimiento del PBI para el 2022, que posiblemente cada día lo estemos ajustando, pero para menor. El tipo de cambio y el déficit fiscal que tiene que ver con la política fiscal. Y cuando hablamos de política fiscal tenemos que ver también el tema de ingresos y cómo se va a gastar, ¿no?, los ingresos que están proyectados para el próximo año. Lo otro, si bien cierto, estamos en una condición favorable a nivel internacional en cuanto a la deuda externa, que estamos en un nivel bajo, por decirlo así, si vamos a tener la necesidad de endeudarnos, ¿para qué nos vamos a endeudar? Tenemos que tener claro si es que vamos a subir ese porcentaje de deuda versus PBI, tenemos que tener las predicciones para qué nos vamos a endeudar en los próximos años. Porque indudablemente eso afecta también en cuanto a riesgo país. Y eso es lo que no se le explica al ciudadano. Y lo otro, la ansiada reactivación económica. No se ve señales justo por esta turbulencia política que todavía se ve en el país, e incluso el enfrentamiento que viene desde el gobierno pasado entre ejecutivo y legislativo, que no ayuda, y que no comparten una agenda mínima de gobernabilidad, ni siquiera de corto plazo. Y nos parece de que esperemos que en los próximos días, no solamente de que se defina la permanencia de Julio Velarde, sino la designación tanto de los miembros del directorio por parte del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, que debe primar el criterio de no solamente la solvencia técnica de cada uno de ellos, sino también una conducta intachable en cuanto de ética profesional y compromiso para el país, ¿no? Entonces yo creo que esa incertidumbre hace mal también a las señales de futuras inversiones en el Perú, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Creo que un discurso que se manejó en buena hora por parte del presidente cuando estuvo en México y en Estados Unidos, sin embargo, internamente hay un divorcio en la mirada del país, incluso con el premier actual, ¿no? Entonces creo que eso no ayuda a mejorar el clima de certidumbre que necesitamos. Sí, bueno, muchas gracias. Son varios puntos, ¿no? Voy a empezar por el final, ¿no? Durante esta gira del presidente con algunos ministros, incluido el ministro de Economía, se trató de lanzar algunos mensajes amigables a los inversionistas extranjeros, a multilaterales, ¿no? Y eso evidentemente es correcto. ¿Cuál es el problema, sin embargo? Hay dos problemas con eso. El primero es que en realidad esos mensajes no han venido acompañados, no vienen acompañados por ninguna acción concreta realmente, ¿de acuerdo? Entonces es difícil creer en palabras cuando las acciones no son consistentes con esas declaraciones de intención, ¿no? Pero lo segundo es que esas declaraciones de intención no son consistentes. ¿Por qué? Porque acto a continuación altos funcionarios del gobierno dicen exactamente lo contrario, o el propio presidente dice lo contrario cuando va a alguna plaza pública en alguna región del país. Entonces es como que están acomodando el lenguaje de acuerdo al auditorio, ¿no? Entonces, digamos, la información fluye.
en los tiempos actuales no es que lo que dices en una localidad determinada no se va a saber, se sabe, ¿no? En una plaza pública. Entonces, el problema es que realmente tiene que ser consistente los mensajes que dicen en todos los foros y además consistentes con las acciones que tomen, que hasta el momento no hay acciones realmente que sean pro inversión privada, ¿de acuerdo? Es cierto que estamos en un estado más fuerte, pero fuerte no significa intervencionista, fuerte no significa estado empresarial, fuerte significa que haga las cosas que tiene que hacer bien hechas. Y el resto deje que el sector privado lo haga adecuadamente regulado, supervisado, ¿no? Entonces, ahí hay dos problemas muy grandes, porque por decir algo durante una gira de 3 o 4 días y hacer lo contrario, o decir lo contrario cuando están antes de viajar y después de regresar, básicamente no ayuda a mejorar las expectativas, ¿de acuerdo? Esa es parte 1. Parte 2. En términos de inversión, efectivamente, no hay ninguna medida concreta que pueda alentar la inversión, ¿ok? Eso es lo primero. La pública está caminando en función de presupuesto muy grande, digamos, un pipeline de proyectos acumulados por toda la parte de pandemia que no se pudo ejecutar, que se están ejecutando por apertura, pero eso no significa necesariamente pues, que haya una mejora en la eficiencia de la inversión pública. Y la inversión privada, al igual que el PBI, digamos, se han estado recuperando en función de la reapertura. Recordemos que en este momento el mundo tiene una tasa de crecimiento más alta de la esperada porque la recuperación ha sido más fuerte. Es una recuperación, en realidad no es una recuperación necesariamente que se va a sostener, es una recuperación por reapertura del mundo, en buena cuenta. Y eso mismo está ocurriendo con Perú. Además, en este momento, no sabemos cuánto dure, hay condiciones internacionales muy benignas. El tema de la inflación es un punto particular al cual podemos discutir, que es en parte consecuencia de la forma como se está recuperando el mundo de manera importante, pero el tema es, hay vientos de cola muy, muy fuertes que ayudan digamos, a indicadores buenos de la economía en muy corto plazo. ¿Okay? Pero eso sabemos que son efecto estadístico y de vientos de cola. El efecto estadístico se va a terminar de diluir al final de este año. Ha sido mucho más fuerte en el segundo trimestre, algo en el tercer trimestre, en el cuarto ya va a ser más débil, y en el primer trimestre del próximo año ya no va a haber efecto estadístico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es como que se te acaba la gasolina. Entonces, tienes que haber generado condiciones para poder realmente reenganchar la economía en una recuperación sostenida, ¿ok? Y ese es el gran problema, porque donde están las expectativas empresariales en este momento, tomen las que mide el Banco Central o las que miden algunas consultoras privadas, están en terreno de muy fuerte pesimismo. Solo han estado en un punto más bajo en los últimos, no sé, 25 años, cuando pegó la pandemia, al inicio de la pandemia, y cuando pegó la crisis financiera global del 2008, al inicio también, por un periodo muy corto. No, ambos fueron por choques exógenos a la economía, no por factores domésticos. De hecho, cuando tenemos precios de nuestras materias primas donde están en este momento, usualmente las expectativas vuelan, de optimismo, vuelan, ¿okay? Y están en un punto de depresión total. ¿Cuál es el problema con eso? No es que, bueno, lo que piensen los empresarios no importa, los inversionistas no importa, es que las expectativas empresariales son un indicador adelantado del comportamiento de la inversión privada. Es decir, lo que están señalizando es que la inversión privada del próximo año se va a contraer. ¿De acuerdo? La única pregunta, si seguimos por esta ruta, es ¿cuál es la magnitud de la contracción? O sea, ¿qué tan negativo es el número? El Banco Central ya salió con una proyección diciendo inversión privada crece 0 el próximo año, es decir, plana. Y dice además, la inversión no minera, privada no minera, va a ser negativa, pero como hay algunos proyectos mineros, principalmente Quellaveco, que están en pleno proceso de ejecución, van a contrapesar con un crecimiento de más de 8%, van a hacer que en balance sea 0. Yo creo que es optimista el Banco Central todavía. Por supuesto, el MEF está con una proyección de crecimiento de la inversión privada el próximo año de 5%, algo así, ¿no? Creo que es optimista. Nos vamos a un crecimiento de la inversión privada negativo. Y como dije, la única pregunta es la magnitud. ¿Qué ocurre si esa caída de la inversión privada se da? Eso arrastra el PBI hacia abajo. Es imposible que en esas condiciones el PBI crezca 4 y pico, 4, 3 y pico. Miren, si crece 2 o se va a 0, por ahí va a estar, ¿de acuerdo? Y ojo, eso es asumiendo que el mundo no se complique o que la contracción de inversión privada no sea más severa, muy severa, porque puede inclusive inducir una recesión. Esperaría que no,
no es mi escenario base, pero estamos enfrentando eso, ¿no? Y obviamente la recuperación del mercado laboral, no solo en términos de generación de empleo, sino de calidad de empleo, empleo formal, empleo adecuado, también se ralentiza. Cuando tienes inversión privada negativa, no se generan suficientes puestos de trabajo y se precarizan, se vuelven más empleos informales, más empleo, etcétera, ¿no? Eso es lamentablemente lo que podríamos enfrentar. Por el lado fiscal, lo ha dicho el Consejo Fiscal, lo hemos dicho varios economistas, las proyecciones son muy optimistas. ¿Por qué? Porque parten pues de una proyección de inversión privada de crecimiento fuerte, todo el 22, 23, 24, 25, todo el horizonte, algo pues con la situación actual que es imposible. Eso jala pues al PBI a un crecimiento muy por encima del potencial, por encima del crecimiento, digamos, un punto y pico en promedio por encima de los 6 años previos a la pandemia. ¿De dónde? ¿Okay? Y eso evidentemente jala la recaudación tributaria hacia abajo, con lo cual la capacidad del gobierno de poder gastar se reduce. Pero si el gobierno sigue en esa trayectoria de gasto y no se le materializan los ingresos, básicamente entramos en una trayectoria fiscal insostenible, tanto por mayor déficit fiscal como por menor crecimiento de PBI, que hace que el ratio de deuda PBI aumente, ¿no? Entonces, esos son los riesgos. Esa proyección del marco macroeconómico que tiene el MEF no es creíble. No es creíble bajo las condiciones actuales, y se lo ha dicho el propio Consejo Fiscal, como dije, pero siguen ahí basados en indicadores de muy corto plazo de reapertura y con mensajes tremendamente optimistas, no de políticas que dicen vamos a hacer esto, otro, simplemente decir todo está bien, acá no pasa nada, todo viene muy bien. La recaudación este año va a ser por encima de lo esperado, obviamente. ¿Por qué? Porque viene la recuperación, la reapertura, digamos, hecho que estos números de corto plazo sean mejores de lo esperado, no solo en Perú, en otros lados, y porque ha habido pagos, más como 6.000 millones de soles de pagos de una vez de algunas mineras, fundamentalmente, que han pagado controversias que venían de años, pero que van a judicializarlas. Eso debería ser ahorrado en el Fondo de Estabilización Fiscal, pero no han hecho nada al respecto. Entonces, la situación es complicada, y ojo que ahí estamos hablando del manejo básico de MEF, ahí no estamos hablando del resto del gobierno, eso es MEF, supuestamente lo más moderado del gobierno, y todo está pasando debajo del radar, lamentablemente, ¿no? Es más, les podría decir otra cosa. La trayectoria fiscal del marco macroeconómico no podría argumentarse que es ilegal. ¿Por qué? Porque antes el marco legal lo que requiere es que tú plantees una trayectoria fiscal que requiere una norma con rango de ley, y eso no existe. Lo que hicieron fue sacar un decreto de urgencia para la trayectoria del 2022, para el déficit fiscal del 2022, que en mi opinión es discutible la legalidad de eso, porque no cumplía con los criterios de un decreto de urgencia, pero no tienen trayectoria para el 2023, 24, 25, ¿de acuerdo? Entonces, la que existe en realidad es la que existía previa a la pandemia. Entonces, existe una, pero que es de un déficit mucho más bajo. Entonces, han sacado un marco macroeconómico que va contra la base legal, y hasta ahora no remiten al Congreso de la República el proyecto de ley para que apruebe la trayectoria fiscal de mediano plazo. O sea, a ese nivel hemos llegado. Ciertamente, si no tuviéramos el nivel de circo político que tenemos y las preocupaciones tipo asamblea constituyente y otras, que son pues, ya rompen, digamos, el techo, el nivel de incertidumbre, una situación así ameritaría pues muy fuertes cuestionamientos al Ministerio de Economía y Finanzas. Pasa debajo del radar dado todos los problemas que tenemos, pero básicamente lo que estoy diciendo es que eso no es posible, no se puede manejar así las finanzas públicas, no se deben manejar así en todo caso. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, el gobierno está a tiempo de corregir, sí, cada vez menos, porque cada vez va a ser menos creíble lo que hagas, te va a costar más generar credibilidad, ¿no? Porque ya tus antecedentes son, cada vez la mochila va a ser más pesada, ¿no? Entonces, esa es una situación que ya tienen que corregir, ¿no? Urgentemente. Designar director del Banco Central, por una parte del Ejecutivo, con gente responsable, empezando por Julio Velarde, cambio de gabinete y cambio de políticas, ¿no? Y el tema de las asambleas constituyentes ciertamente deberían acotarlo a algunas propuestas de modificación de algunos artículos de la Constitución que pasen por el Congreso, y esperemos que no sean algunos que generen, digamos, mucha incertidumbre, ¿no? Y como dije, además, no es solo incertidumbre, es que generen condiciones poco favorables para generar bienestar a los peruanos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la situación, ¿no? Bien, muchas gracias, don Alonso. Nos ha explicado bien todo esto, lo que estamos pasando en este momento. Quería hacerle una pregunta adicional sobre la tasa de referencia. Hemos visto que ahora último el reporte de inflación ya superó ya inclusive el mes de agosto
no he visto que el BCR haya hecho depósitos a plazo en los próximos 7 días. ¿Cree usted que ya se está, los bancos o los inversionistas están previendo una subida ya de tasa de referencia que va a tocar? Yo creo que sí. El detalle es cuánto será. ¿Será 0.5 o 0.25? ¿Cómo usted ve ese panorama de la tasa de referencia en la otra semana que se vea? Sí, mira, y el Banco Central ya empezó a subir la tasa de referencia, ¿no? Ya en 2 oportunidades, los 2 últimos meses subió 1,25 puntos base, en la segunda 50 puntos base, ¿no? Entonces el central ya está en un proceso de normalización de la tasa de referencia. Claro, suponiendo que, digamos, ya no se complique, ¿no? Pero digamos, lo que está haciendo el central en este momento es en una trayectoria de subida de tasa. Yo diría que el Banco Central todavía tiene por subir algo más la tasa de referencia este año. Todavía faltan las reuniones de octubre, noviembre y diciembre. Obviamente también la decisión va a depender de quiénes sean los directores, ¿no? Por eso es importante que conozcamos a los directores. O sea, si mañana nos cambian a todos los directores y nos ponen, pues, no sé, algo a nivel gabinete, ciertamente la cosa se complica, ¿no? Pero digamos, yo creería que van a subir todavía más este año. Yo creería quizás unos 25 puntos base, no necesariamente ya todas las reuniones, pero alguna, puede ser la de octubre, puede ser la de noviembre, va a depender un poco de cuál sea la lectura del Banco Central de la inflación y el tipo de cambio, ¿no? Entonces es contingente a la evolución de indicadores económicos. Por eso es que no nos puede adelantar y decir en la próxima semana la va a subir o la va a dejar, ¿no? Va a depender de la información que tenga el central. Yo creería que todavía tienen algunas subidas más este año y creería que el siguiente año también van a subir. Yo creo que entre ahora y fin del 2022 subirán pues si la economía está razonablemente bien, el mundo no se complica, probablemente suban unos 100 puntos base o un poquito más entre ahora y el fin del 2022, ¿no? Todavía estaría por debajo de su tasa natural, digamos, la tasa de equilibrio a largo plazo, pero iría en esa senda, ¿no? La subida además ayuda en 2 sentidos, ¿no? Lo primero es las expectativas de inflación. ¿Dónde están las expectativas de inflación? Si el Banco Central ve que las expectativas de inflación siguen con tendencia de esa clase, en la última encuesta de expectativas del Banco Central, la expectativa de inflación para el próximo año, para los próximos 12 meses se fue un poquito por encima del tope de La Habana, se va a 3,1, ¿no? Por eso es que ha actuado, ¿no? Entonces, si ve que la inflación se está moderando, si ve que la inflación cambiaria y que las expectativas están regresando al rango, posiblemente a una pausa, ¿no? Si ve que alguno de estos factores no está evolucionando bien, posiblemente actúe y diga aprovecho y subo otros 25 puntos base, ¿no? Yo creo que por ahí va a estar la decisión, pero habrá que esperar y ver, ¿no? La subida de la tasa de interés también en el margen ayuda a combatir la subida del tipo de cambio, ¿no? Que es generado fundamentalmente por digamos, 3/4 partes generadas por incertidumbre interna, ¿no? Entonces, la subida de la tasa de referencia del Banco Central ayuda a hacer más rentables los activos en soles relativos a los activos en dólares, también te ayuda en el margen a mitigar parcialmente estas presiones de incertidumbre, ¿no? Entonces, yo diría que por ambos casos, por lucha contra la inflación, anclar las expectativas y presiones depreciatorias, la normalización de tasas del Banco Central es lo razonable a un paso, evidentemente, bastante, digamos, gradual, ¿no? Para no meterle un choque, digamos, adverso a la economía, ¿no? Pero ese es un proceso que debería continuar, ¿no? Bien, justo para continuar sobre esa pregunta del BCR, ¿no? Ayer hemos tenido 3 posibles nombres, una parte de la ratificación de Julio Velarde con Roxana Barrante, Germán Alarco y José Tabada. ¿Cree usted que de considerarse ellos los miembros y vayan al Congreso para hacer esta ratificación, el Congreso pueda decirles no y generar ahí un conflicto nuevamente? ¿Hay esa posibilidad? ¿Se ha visto en algún momento? El Congreso solo tiene que ratificar al presidente. Los 3 miembros que designa el Ejecutivo son competencia del Ejecutivo, esos no los tiene que ratificar. Y después el Congreso tiene que designar a otros 3 miembros, que esos son plena potestad del Legislativo, ¿no? Los 3 que va a designar el Legislativo no los conocemos, no sabemos quiénes son, ¿de acuerdo? Y te diría que los que va a hacer designar el Ejecutivo tampoco, porque nuevamente, por enésima vez son rumores, pero no hay resolución suprema, no hay resoluciones supremas publicadas. Mientras no estén publicadas esas resoluciones supremas, lo siento mucho, pero tanto ha ido el cántaro al agua
que no sabemos. Se han barajado una serie de nombres, se ha dicho que va, pluralmente que no va, que esto, que lo otro, hasta el momento no se puede asegurar, ¿de acuerdo? En caso viésemos en las próximas horas o en los próximos días esas resoluciones de Julio Velarde, los 3 directores del Ejecutivo, yo creería, estoy seguro que el Congreso va a ratificar a Julio Velarde, ¿no? Yo ahí no veo ningún riesgo. Y bueno, los 3 directores no tienen que ser ratificados. Cada quien puede tener su opinión sobre las competencias y la conveniencia del perfil de esos 3 directores. Yo personalmente creo que 2 tienen todas las competencias para desempeñar el Banco Central. Creo que uno tiene unas posiciones muy complicadas, ¿no? Pero bueno, finalmente es decisión del Ejecutivo, ¿no? Y el presidente del Banco Central lo que necesita fundamentalmente para poder trabajar es tener mayoría, ¿no? Necesita 3 directores que lo acompañen, ¿no? Con los que pueda razonablemente conciliar políticas, ¿no? Si se dieran los nombres que se han dado, yo creería que 2 razonablemente estarían en línea con las políticas que podría, digamos, impulsar, digamos, toda la institución del Banco Central y el presidente Julio Velarde, y los del Congreso, uno, tengo mis dudas, y bueno, de los del 3 del Congreso tendríamos que ver, estaría por lo menos alguno adicional o 2, para tener un poquito el margen de maniobra, que estén en la misma línea, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, lo primero es lo primero que ratifica el presidente del Banco Central. Claro, él, evidentemente, para aceptar, tiene que estar, o sea, los directores del Ejecutivo tienen que pasar una valla mínima para él, supondría, que es lo lógico, ¿no? Para sentir que puede armar una mayoría. Porque al final, recordemos, el voto del presidente del Banco Central, las decisiones que toma el directorio, es 1 de 7. Bien, ahora, en esta última semana se ha visto una noticia sobre Estados Unidos que enfrenta un problema de riesgo de default, ¿no? Que el Tesoro ha solicitado al Congreso ampliar su valla tributaria porque si no entraría en incumplimiento de pago. ¿Hay algún riesgo que suceda eso y que repercuta a Perú? Sí, sí hay un riesgo, ¿no? Ocurrió me parece que fue en el 2011, me parece que no lograron aprobar el techo de deuda, elevar el techo de deuda en su momento. Eso le costó una rebaja de calificación crediticia a la deuda de Estados Unidos, por parte del AAA, ¿ok? Y generó mucha inestabilidad en mercados financieros, ¿no? Entonces, si eso ocurre, sí, eso tendría repercusiones sobre, digamos, los mercados de capitales internacionales, ¿no? Ahora, digamos, o sea, sería una repercusión de corto plazo, ¿ok? En la medida que, ojalá no llegue a esa situación, pero en la medida que se resuelva, digamos, rápidamente, que sea una cuestión de 1, 2, 3 días, no sería tan dramático. Ahora, si al final el Congreso de Estados Unidos básicamente queda no sé, una parálisis y no hay perspectivas de que se apruebe eso y eso se larga, ahí sí podríamos tener mucha inestabilidad. Curiosamente, posiblemente lo que haya es refugio, o sea, salidas de capitales de países emergentes, buscando activos refugio, etcétera, ¿no? Y eso nos complicaría aún más, ¿no? Las presiones cambiarias, entre otros, ¿no? Pero habrá que esperar y ver. Yo creería que al final, por más que tenga Estados Unidos un Congreso también polarizado, creería que al final van a encontrar alguna solución. Esperemos que antes de que se quede sin financiamiento en los Estados Unidos, las principales implicancias son indirectas en el sector real para Estados Unidos, porque básicamente el gobierno se queda sin poder activar una serie de partidas de gasto, incluyendo pues luchas para la pandemia, pagos a servidores públicos, ¿no? Para el Estado de Estados Unidos, digamos, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eso se estima que ocurriría aproximadamente alrededor de el 19, 20 de octubre, más o menos, ¿no? Entonces es una carrera contra el reloj y poco más de 2 semanas para que se pongan de acuerdo, ¿no? Pero te diría que aún con ese potencial problema, nuestros principales riesgos son domésticos en este momento, ¿okay? O sea, no es que en este momento eso sea determinante. Lo determinante es lo que pase acá, las decisiones que tome el gobierno, fundamentalmente. Y digo el gobierno porque en realidad el Congreso pasado, el Congreso ese que estuvo por un año y pico, fue terriblemente destructivo, terriblemente distorsionante. Nunca ha habido un peor Congreso, ¿no? Pero en este momento tenemos un Congreso en realidad que
más allá de discutir cosas, etcétera, es un congreso, realmente un congreso de mantequilla, digamos, vamos a ponerlo, ¿ok? Las fuentes de riesgo, no digo que después no se pueda activar para bien o para mala, para cualquier lado, porque así son nuestros congresos, lamentablemente, ¿no? Pero la principal fuente de riesgo vienen del Ejecutivo. Entonces, es ahí donde tenemos que enfocar la atención, ¿no? Bien, ahora tenemos a nuestra directora de prensa, Martina Maranguñiz, quien nos va a compartir unas preguntas. Muy buenos días con todos. Acá saludando todos los aportes que nos ha hecho nuestro invitado, que es una eminencia con respecto a todo este panorama que tiene nuestra economía peruana, el riesgo que estamos mirando, la falta de decisiones rápidas. Acá los economistas podemos calcular justamente cuando un riesgo está determinado en el tiempo, cuánto afecta a futuras decisiones, y eso es lo que estamos viendo hoy día, la inactividad de la economía nos está llevando justamente a estas afectaciones futuras. Pero no solamente mirando el panorama interno, sino también queriendo ver el panorama externo. Hay crisis que se vienen a nivel internacional que pueden afectar de manera importante al sistema financiero, al sistema de la inversión privada. Por ejemplo, la crisis de Evergrande, que está afectando a muchos países, cómo está tomándose en las decisiones que está tomando ahorita el gobierno, cómo lo está mirando, cómo lo está proyectando, porque es una cadena. Jala lo que es la inversión, jala lo que es el aspecto financiero, jala lo que al final las personas que se endeuden tengan que ver con la pérdida de sus empleos, y es una cadena. Por lo tanto, el gobierno debería estar proyectando políticas, medidas a raíz de que puedan tener una estabilidad, mirando que nuestros fundamentos macroeconómicos por lo menos puedan generar alguna medida resolutiva para poder salir ilesos de esta crisis que nos va a afectar de todas maneras. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Alonso? Sí, bueno, muchas gracias. Como dices, el tema de Evergrande, para los que no saben, es una de las inmobiliarias más grandes del mundo. Era en su momento, me parece, la más grande del mundo, y ya fue perdiendo valor, pero igual es una de las más grandes. Básicamente ha entrado en insolvencia, una burbuja lo que tenía, y no puede honrar todas sus obligaciones, ¿no? Existía el temor, existe todavía el temor de que sea el equivalente a Lehman Brothers de China, ¿no? Y de hecho, la entrada en insolvencia, la empresa se gatilló porque el gobierno chino entró en mayor regulación en las inmobiliarias, ¿no? Y básicamente eran unos juegos Ponzi algunas, ¿no? Este es lo más grande. Es incierto qué es lo que ocurra, ¿de acuerdo? Y ahí, nuevamente, yo creo que hay que resaltar que hay variables que no controlamos. ¿Qué pase con China? ¿Qué pase con Estados Unidos con el techo de deuda? ¿Qué pase con China con Evergrande? ¿O qué pase con China en general con cómo lide con sus propios problemas, que voy a contar en un momento? Si el precio del cobre sube, si el precio del cobre baja. Son temas que están fuera de nuestro control. Evidentemente tenemos que estar preparados y tratar de, como las autoridades públicas, digamos, económicas sobre todo, tratar de anticiparse a esas situaciones, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es, nuevamente, los mayores riesgos en este momento están acá, ¿ok? Domésticos. Ahora, hablemos de China. China tiene un problema complicado porque China, desde antes de la crisis financiera, pero sobre todo con la crisis financiera del 2008-2009, después con la crisis de emergentes que hubo en el 2014, ha venido, en realidad, tratando de cambiar su modelo de crecimiento, ¿de acuerdo? Pasó de un modelo de crecimiento enfocado en exportar al mundo, basado en exportaciones, inversión privada orientada a exportaciones, a un modelo basado en mucho más en consumo interno, incluyendo toda la inversión en infraestructura orientada hacia el mercado interno, que es lo que ha generado este otro gran problema en el camino, ¿no? Y ahora está tratando de migrar su modelo a un modelo de inversión orientado, pues, a inversiones ambientalmente sostenibles, infraestructura productiva, cosas por el estilo, ¿no? Pero esa transición no es sencilla, ¿de acuerdo? Y en el camino ha venido acumulando deuda, tanto pública como privada, a niveles muy altos. La deuda pública de China está por encima del 70%
la que se conoce porque hay la presunción que hay mucha deuda de gobiernos locales, etcétera, que podría ser muy grande, pero sobre la cual no hay necesariamente información muy fina. Entonces, el sector público chino ha tomado mucha deuda y el sector privado chino está apalancado hasta que mucho es, en realidad no es solo sector privado, sino empresas públicas también, ¿no? Que se estima que el ratio es 2,5 veces el PBI. O sea, ha crecido a base de endeudamiento. Entonces, en algún momento la música se te puede parar y ahí vas a ver, o si quieres la marea baja y se ve si estás bailando con ropabaño o no, no puedo ponerlo, ¿no? Ese es el gran riesgo de China de hace muchos años, ¿no? De que este aterrizaje suave que pasó de tasa de crecimiento como del 12, después al 10, después al 7, ahora al 6, eventualmente vaya convergiendo suavemente, quizás hasta un 4 o 5, pero que no haya digamos, un momento en que haya una desaceleración disruptiva y China caiga en recesión, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Ahora, como dije, la economía china es una economía que se maneja de una manera distinta, opaca, es casi como, digamos, que desafía ha desafiado por un buen tiempo las leyes de la economía, ¿no? Entonces, es difícil evaluarla con el prisma estándar, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es, China enfrenta una desaceleración, el mejor escenario posible es que sea un aterrizaje suave, que vaya cada vez a una tasa de crecimiento menor, y el mundo tiene que ir encontrando motores de crecimiento alternativos, digamos, ¿no? Pero el riesgo existe de que haya un parón inesperado, ¿no? ¿Por qué importa eso? Importa porque China contribuye digamos, como el 40%, si recuerdo bien el número del crecimiento global, pero es particularmente importante para un país como Perú. Es de lejos el principal socio comercial de Perú, uno, y dentro de eso, a nivel mundial, es el principal demandante de cobre, ¿no? Nuestra principal materia de exportación. Entonces, lo que pasa en China va a repercutir con nosotros por ser nuestro principal destino de exportación, uno, pero también va a repercutir a través del impacto en el precio del cobre, ¿no? Entonces, por eso China es tan importante para el Perú, ¿no? Hoy tenemos precios de cobre muy buenos, las perspectivas de oferta y demanda bajo condiciones razonables mundiales sugieren que el precio del cobre se mantenga en buenos niveles en el mediano plazo. Ahora está como en 4.20 la libra, llegó a estar un pico de como 4.70 en mayo, que fue un récord en la historia, ¿ok? Ese 4.20 hoy día es buenísimo, ¿ok? Entonces, tenemos muy buenas condiciones, ¿no? Pero esta proyección de buenos precios de cobre se basa en que la oferta hay pocos proyectos, hay 2 proyectos grandes que van a entrar en los próximos años, uno en Perú, que Quellaveco, y hay otro, me parece que es en África, pero de ahí no hay un pipeline de proyectos grandes, importante, que pueda entrar en los siguientes 5 o 6 años, ¿no? Por eso es que la perspectiva es buena, pues dicen, no va a haber suficiente generación de oferta, y asumiendo que China no se descalabre, digamos, la perspectiva de demanda sugiere que se mantengan los buenos precios. Siempre puedes tener fluctuaciones de corto plazo, evidentemente, ¿no? Pero que en promedio el precio sea bueno. Pero es algo que no está garantizado, evidentemente, ¿no? Entonces nuestras autoridades tienen siempre que planear para el futuro. Por eso no es bueno, por ejemplo, cuando se gastaron todo el Fondo de Estabilización Fiscal y consumieron los activos líquidos durante la pandemia, la primera parte de la pandemia, en mi opinión, no fue una gestión económica responsable, ¿de acuerdo? Nuevamente, acá todo pasa bajo el radar con todo el circo político que tenemos, ¿de acuerdo? Pero no fue responsable. Y hoy día no tenemos un fondo de estabilización fiscal, por ejemplo. Por eso mencioné antes, con esos 6.000 millones de soles, creo que más o menos que hubo pagos de una vez, ¿qué debería hacer el gobierno? Debería ponerlos en el fondo de estabilización fiscal para cuando haya tiempos complicados, ¿no? Comenzar a llenar ese fondo y no decir, hay plata ahorita, temporalmente, bueno, la gastamos toda la que podamos, ¿no? Deberían ser responsables en ese sentido. Y por eso tampoco es lamentablemente bueno, es lo que tiene que hacer el central, es que genere tal incertidumbre que el Banco Central tenga que estar vendiendo y vendiendo y vendiendo dólares y colocando certificados derivados, swaps, cambiarios venta, que simulan venta de dólares, evitan que el Banco Central se desprende de los dólares, pero que eventualmente, si las presiones continúan, eventualmente se van a traducir en ventas, porque simplemente estás pateando para adelante, ¿de acuerdo? A la velocidad que lo está teniendo que hacer, básicamente por la incertidumbre generada por el gobierno, ¿no? Esta semana que acaba de terminar, el gobierno ha vendido más de 1.200 millones de dólares. Es un montón,
¿ok? Y además ha tenido que colocar swaps cambiarios venta por casi 800 millones. O sea, grosso modo, es una versión vendedora de 2.000 millones en una semana, en 5 días. Eso es brutal, ¿ok? Entonces, para aquellos que dicen que el central está dejando que el tipo de cambio suba, primero el central no puede, digamos, cambiar la trayectoria del tipo de cambio cuando tus fundamentos deterioran o cuando estás metiendo mucha incertidumbre. Lo que puede hacer es mitigar esa volatilidad, tratar de contener la velocidad de subida. ¿Por qué? Porque si hay factores transitorios, tienes que evitar que eso al final impacte en expectativas y la gente comience a desesperarse y decir, yo también quiero comprar dólares porque mira cómo se está yendo. Entonces frena la velocidad. Pero es como que tienes que meter un corcho bajo el agua. No es que puedes artificialmente meter el corcho y mantenerlo abajo. Entonces, lo que está haciendo es comprando tiempo y evitando pues que haya saltos muy bruscos para que eso no contamine malas expectativas y genere aún más presión, digamos, de demanda de dólares, ¿no? Pero está haciendo, como dije, todo lo que puede y las cantidades de ventas en mercado spot, o sea, ventas directas de dólares y ventas a través de derivados, son brutales, ¿no? Entonces, y nuevamente, fundamentalmente es generado por el gobierno, que sigue pensando que todo está bien, todo está muy bien. Los inversionistas se matan por venir al Perú. La verdad, yo no sé, diría que vive en una realidad paralela, pero de realidad no tiene nada, está en una dimensión paralela, ¿no? Exacto. Otra consulta que yo bueno, siempre he querido hacerle a un ministro de Economía es una visión que tengo, ¿no? Toda la economía de nuestro país la fundamentamos en nuestro proceso productivo, entre los recursos que tenemos, pero el mundo le ha dado una inyección a lo que es la tecnología y la transformación digital en los países para justamente que este crecimiento sea disruptivo. Y estoy revisando, hay países que manejan el término de Ministerio de Economía y Transformación Digital. ¿Por qué? Porque, claro, están mirando que justamente sus países, a través de todo el movimiento de proyectos que tengan que ver con economías renovables, recursos que están potenciados a través de las tecnologías. Nosotros tenemos el tema de nuestra papa que es tan poderosa a nivel mundial, pero que no la podemos exportar a la manera como quisiéramos, pero podría ser un súper recurso con tecnología. El tema portuario, el tema aeroportuario, todos ellos manejados a través de la tecnología tiene otro complemento, otro crecimiento. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve este concepto que manejan del Ministerio de Economía y Transformación Digital en relación a los proyectos que los países empiezan a generar para el impulso de sus propias economías? Sí, evidentemente cada vez es más importante, no es que no lo haya sido, pero digamos, la aceleración en la innovación, en los cambios tecnológicos es cada vez más dramática, ¿no? Entonces, es algo que no puede estar fuera de la agenda de gobierno, fuera de la agenda país, en realidad, porque no es un tema de gobierno. Si corresponde que sea un Ministerio de Economía y Transformación Digital o no, esa es una discusión que en algún lugar tiene que estar del gobierno, ¿no? Yo pensaría que en realidad en Perú hay otra discusión antes que esa, que es que en algunos países el Ministerio de Hacienda, digamos, la parte de lo que es Viceministerio de Hacienda en Perú, y la parte de Economía, que es Viceministerio de Economía, partes de ellas están separadas, ¿de acuerdo? Yo creo que el esquema de Perú es el mejor esquema, que tengas tanto la parte hacendaria como la parte de economía, más de desarrollo, estén juntas, ¿ok? Pero eso ya es cargarle un montón de responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En la parte de economía es donde efectivamente tiene que ser un agente que sea un vehículo para la transformación digital, lo cual no significa que tenga que ser el rector de la transformación digital, es un tema de rectorías. Eso puede estar en otro lado. Una alternativa es algún ministerio que se encargue de eso, u otra es que dentro de un ministerio, como el Ministerio de la Producción, también se le encargue toda la parte de tecnología, ¿no? Con ciertas aristas que están en algunos ministerios sectoriales, por ejemplo. Tiene que haber temas de investigación en agricultura, por línea, por ejemplo. Produce, tiene el ITP con todos los ítems, como dije, Sí, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dije, no necesariamente es economía. Economía tiene que tener ciertas competencias, las tiene, desde está el Viceministerio de Economía, pero no necesariamente creo que deba ser el rector. Lo que sí es cierto es que como país
no digo como gobierno, como país invertimos mucho en I+D+I. Mucho, digo muy poco, estamos a la cola. ¿Okay? Pero eso ocurre también en el sector privado, ojo, el sector privado en Perú casi no invierte en I+D+I. Entonces, es parte de un proceso de transformación, de innovación y de transformación digital en el cual al cual tenemos que darle mayor atención, ¿no? Una parte de eso estuvo en lo que alguna vez cuando estuve en el gobierno se incluyó entre lo que es la diversificación productiva y todo el potenciamiento del ITP y de los CITES, ¿no? Los centros de innovación y transferencia tecnológica, digamos, que se han venido desplegando, y también el mayor impulso a todo lo que son centros de innovación y adopción de herramientas tecnológicas también dentro del Estado. El caso del MEF, el caso de SUNAT, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí creo que hay que darle mucho más, una visión mucho más estratégica dentro del Estado y también en su relacionamiento con el sector privado, ¿no? Sí, eso es algo que creo que en el Perú ha estado no suficientemente priorizado en la agenda, como agenda, y ciertamente, obviamente, como resultados, estamos en la cola de América Latina y básicamente del mundo, ¿no? Creo que somos el segundo país que menos invierte en I+D+I de toda América Latina, ¿no? Don Alonso, en cuanto Sí. a agenda pendiente, creo que Perdí el audio, no sé si lo perdí solamente yo. No los escucho. ¿Pueden hacer con Claro, para que pueda activar su micro. ¿Así? Ya está. ¿Me copian? Sí, perfecto. Ahora sí. Don Alonso, existe temas pendientes como mucho tiempo el país no planifica su territorio, no tenemos un proceso de planificación de enfoque territorial, y es más, un poco tocando el tema de la diversidad productiva. Lamentablemente no se ha continuado con el trabajo que hizo Piero Gersi y que ha debido ser enriquecido, porque todo proceso es perfectible. Y creo que ahí debió de darse agendas, ¿no?, de competitividad con carteras de proyectos, ¿no?, con una mirada estratégica. Creo que ahí hay un trabajo pendiente que lamentablemente en los últimos 5 para 6 años no se ha continuado. Y tenemos que perfeccionar ese proceso de descentralización. Es un proceso de 20 años que no ha dado resultados, más aún viendo lo que le corresponde al MEF en cuanto a la distribución del canon sobre canon, que no se ha aprovechado esos recursos en mejorar temas específicos. La calidad de la educación, calidad de la salud, saneamiento, que en algunos territorios que han gozado grandes transferencias, seguimos con unas brechas enormes, ¿no? Pero yo creo que esas agendas territoriales son fundamentales para dar ese salto de país y acercarnos a estándares de desarrollo, más aún que nos han vendido que el Perú en los próximos años debería de estar con los mínimos, ¿no?, estándares para ser parte de la OCDE, y estamos muy lejos, tanto en estándares sociales como también en cuanto a competitividad país. Tenemos una estructura económica sumamente informal que la mantenemos de prácticamente ya más de 20 años, y más aún con el impacto negativo del COVID, estamos con unos estándares por encima del 70% de informalidad, tanto en unidades económicas como en el mercado laboral, que es inconcebible mantener esa informalidad de economía, ¿no? Entonces yo creo que no se ven políticas públicas transversales para resolver esos problemas. Y creo que ahí seguimos con ese modelo de no buscar una eficiencia, sobre todo en la inversión pública, porque lo que algo entendemos sobre inversión pública es justo donde le podemos potenciar la capacidad de mejora en la prestación de servicios e infraestructura a cargo del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Y muy poco se habla y no se escucha, más aún el actual gobierno, que es un gobierno que recién se ha instalado, qué mejoras le va a dar en sus diferentes fases en el ciclo de la inversión a fin de buscar esa calidad de proyectos, ¿no?, en beneficio de la población. Creo que ahí tenemos mucho que trabajar,
más aún, un sistema de contrataciones especializado en proyectos para lograr justo proyectos exitosos, porque muchos de ellos están paralizados por una serie de procesos de arbitraje mal manejados en cuanto a la fase de ejecución que perjudica al ciudadano de a pie. Es decir, hospitales paralizados que no han sido entregados, infraestructura mal hecha, colegios no concluidos, y eso cada día se va acumulando más proyectos fallidos, ¿no? Manejados indistintamente por el gobierno nacional, regional o local. Y bueno, son algunos de los grandes retos, ¿no? Y no son, obviamente, nada triviales de resolver, ¿no? Lo primero es lo que algunos, digamos, tratamos de tener como el marco, digamos, de políticas de mediano plazo, ¿no? Y voy a mencionar distintas aristas, ¿no? Lo primero es, hablaste de la OCDE, que era la aspiración de eventualmente ser un país miembro de la OCDE, y por eso hicimos el programa País. Era básicamente una agenda de buenas políticas. La OCDE es un grupo de países que básicamente en su mayoría son países que tienen mejores estándares de políticas públicas que el resto. Entonces la idea era de pertenecer ahí, es de poder tener a una locomotora que te jale y te obliga a mejorar. Mejorar para beneficio de los ciudadanos, básicamente, ¿no? Eso ya quedó olvidado cuando acabó el gobierno. Básicamente se quedó en el discurso, pero las acciones no fueron consistentes con continuar con el programa País. O sea, ya la posibilidad de estar en una siguiente ronda, después que entraron Colombia y Costa Rica, todos los países, o sea, los 3 países miembros de del Pacífico, además de Perú, ya son países miembros, y además de Costa Rica. La idea es que Perú viniera en un siguiente bloque. Eso ya Perú perdió la chance porque perdió el camino, ¿okay? En el último quinquenio. Pero es cierto además que con la llegada de Trump a Estados Unidos se rompió cualquier posibilidad de iniciativas multilaterales para que pueda invitarse a nuevos países a lo que es realmente se llama hoja de ruta, un programa de acceso formal. Se requiere la unanimidad de los miembros, y evidentemente eso tras el gobierno de Trump quedó en el aire, ¿no? Hubo algunas cosas, de eso que tomó Perú también, que hizo que por ahí hay algún país que diga yo no voy a votar a favor. O sea, nos descarrilamos y las situaciones dejaron de ser favorables, ¿ok? Es una parte. Pero en términos de las políticas domésticas, ¿no? La idea era, y lo que se planteó fue, por un lado, además de esta mejora en gobernanza pública en general, un mejor Estado para servicio al ciudadano, era invertir más en capital humano. Por eso la reforma educativa que se le dio ingentes recursos, pero no solamente plata, es los elementos componentes de esa reforma para mejorar realmente el capital humano, ¿no? Que los chicos, chicas salgan mejor preparados, ¿no? Programas de becas, programa nacional de becas, jornada escolar completa, educación bilingüe, las evaluaciones, toda la reforma magisterial con evaluaciones para ascensos y para aumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Programa de infraestructura educativa mucho más, con más recursos, pero también mucho mejor diseñado, entre otros, ¿no? SUNEDU para educación superior, etcétera, ¿no? De eso queda muy poco, en realidad. Las evaluaciones las pasaron por agua tibia. Todas las ejecuciones presupuestarias se han trasladado a pago de planilla. Miren cómo ha evolucionado. Jornada escolar completa, no entró un colegio más después de hace 5 años. Programa de educación bilingüe creo que hasta lo cancelaron. Programa de becas les recortaron el presupuesto. Infraestructura educativa también se recortó el presupuesto, y todo se fue a pago de planilla. SUNEDU ahí en medio de una batalla política, mal que bien continuó, pero bueno, una batalla política. Entonces la pregunta es si realmente tenemos una reforma educativa que ayude a formar más a los chicos y chicas que van a ser el futuro del Perú, ¿no? El gobierno de Yapa entra ahora diciendo que quieren una ruta alterna para el nombramiento de los profesores, o sea, ya darle pues el golpe de gracia a esto y que ya se vuelva pues una agencia de empleos, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Y encima sobre eso tenemos chicos que perdieron gran parte del año escolar del 2017, gracias ya sabemos a quién, ¿ok? Al presidente de la República, que no les importó que los chicos pierdan el año escolar. En la práctica lo perdieron, ¿no? Porque eras 3 meses de clase y perdiste el año escolar. Así te aprueben por decreto, lo perdiste. Y sobre eso ahora
ya han perdido 2 años con la pandemia y potencialmente podrían perder un tercero. Es decir, el golpe a capital humano a nivel global, pero particularmente en el Perú, porque ha sido el que ha tenido una cancelación de clases presenciales absoluta, es brutal. ¿Okay? Entonces, la agenda era mejora capital humano. También lo hicimos en salud, una reforma en salud, se le dio mucho más recursos, igual hay muchos problemas en el sector salud, probablemente no sea políticamente correcto decirlo en una pandemia, pero el sector salud es muy complejo y con muchas resistencias al cambio, ¿de acuerdo? Entonces, pero la agenda era mejora capital humano. La tercera pata era diversificación productiva, que era una agenda básicamente de desarrollo de territorios en función de potencialidades y reducir las brechas de heterogeneidad productiva, ¿no? No solo subir productividad, sino reducir la brecha de heterogeneidad productiva, ¿no? Si una región tiene potencialidad para hacer acuicultura, pues meter las balas en agricultura. Otra tiene forestal, mételo forestal. Y así, ¿no? Si otro lo tiene para agroexportación, concéntrate en agroexportación, ¿no? No simplemente tratar a todos por igual, ¿no? Y obviamente ahí venía acompañado, pues, de desarrollo de los CITES, las mesas ejecutivas, como entes coordinadores. Eso ha tenido sus marches y sus contramarches en los últimos años. Al inicio del gobierno de PK, por un tema ideológico del ministro, entonces quiso tumbarse todo. Felizmente no pudo y pudieron subsistir y sí se han venido, digamos, haciendo su trabajo en medio de toda la turbulencia política, cambios, etcétera. Y creo que es uno de los temas que sí cuentan con el apoyo de no solo el ministro de Economía, sino en general, digamos, del gobierno, porque es una agenda de desarrollo, digamos, ¿no? Es un instrumento para desarrollo. Entonces, esperaría que eso sí razonablemente continúe, ¿no? Pero ahí tienes el otro gran tema, como dices, que es toda la parte laboral de la estructura productiva del Perú. La diversificación productiva busca modificar esa estructura productiva, pero tienes eso también en garza con toda la parte laboral. Y eso es un desastre, ¿no? Y este gobierno ciertamente solo va a contribuir a que sea peor aún, ¿no? Hasta el momento, básicamente por su línea de pensamiento, ¿no? Y la descentralización que es necesaria, es fundamental, pero ha sido un desastre para el país. Por la estructura política que existe, por el fraccionamiento en términos de seguir creando distritos y distritos y distritos. En verdad las regiones también son muchas para un territorio del tamaño que tenemos, es decir, tenemos un fraccionamiento, tenemos ausencia de autoridades políticas, digamos, competentes, es realmente un circo lo que ocurre en términos de la elección de autoridades, entonces es muy complicado, ¿no? Hacer una reforma de eso es complicadísimo, incluyendo lo que es una reforma de descentralización fiscal, que es muy complejo, ¿no? Porque pasa por no solamente dar más plata, que creen que doy más plata y doy más plata y doy más plata y se acabó, pero estás tirando plata a un pozo negro, básicamente, ¿no? Tendría que pasar por hacer cambios en la estructura política y también hacer, obviamente, la reasignación de recursos, algunos ganen, otros pierdan. Y eso se vuelve prácticamente imposible en el Perú, ¿no? Esa es uno de los temas mucho más complejos de poder cambiar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchos otros frentes en los que se puede avanzar y seguir trabajando en incentivos para que las regiones y los gobiernos locales inducirlos a tratar de hacer las cosas razonablemente bien. Las agendas tipo infraestructura, empezamos y dejamos la ruta de planes multianuales de inversiones y la idea era que haya un plan nacional de infraestructura que ya está la primera versión, salió hace un par de años, va por ahí, ¿no? Tratar en ciertos frentes de que tengan que planificar, ¿no? Que tengan que pensar estratégicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son elementos fundamentales, pero que tratan de alguna manera, poner algunas piezas de rompecabezas cuando sabes que hay partes de ese rompecabezas en las que no tienes condiciones políticas o es muy complicado, por lo menos por ahora, que puedas realmente hacer reformas de fondo, ¿no? Y son lamentablemente un lastre, ¿no? La idea era que contribuyan al desarrollo, acerquen al Estado a los ciudadanos, pero al final se convierten en muchas dimensiones en un lastre, ¿no? Bien, don Alonso. Sí. Ronald, solamente para decirle a don Alonso, de agradecerle su presencia, ¿no? En nombre del Colegio de Economistas de Lima, en calidad de decano, y desde ya lo vamos a invitar para que forme parte del programa de aniversario, ¿no?, de fundación de nuestro colegio, que comienza en la tercera, cuarta semana de octubre.
Muchísimas gracias. Gracias Un por la abrazo invitación. a distancia. Ronald, te doy el Gracias. pase. Sí, don Alonso, solo un par de preguntas de nuestros colegas para que nos pueda ayudar ahí. Tenemos los colegas que nos acompañan en estos momentos. Bueno, para nuestro invitado, ¿cuál es su opinión, si es coincidente con las predicciones del BCR para este 2022, según su último informe trimestral? Yo creo que son optimistas igual, pero ciertamente están más en línea de lo que podemos enfrentar, ¿no? O sea, son más conservadoras que las del Ministerio de Economía, ¿no? Que están desconectadas de la realidad, ¿no? Me parece que el ajuste que se ha hecho del reporte de inflación previo a esta ha sido en la dirección correcta, reducir la tasa de crecimiento de la inversión privada, llevarla a cero, reducir la tasa de crecimiento de la economía a 3 y pico, subirla de este año porque es todo el viento de cola de reapertura que tenemos, pero básicamente es una carrera de caballos para de burro lo que está proyectando, ¿no? Entonces yo creo que está yendo en la línea correcta, pero aún me parece que es optimista dado lo que estamos viendo, ¿no? Pero nuevamente el central está haciendo lo que puede en su campo de acción y la pelota está en cancha del gobierno. Bien, tenemos otra pregunta con respecto del caso de China, ¿no? Si las fluctuaciones del tipo de cambio no es solo un tema especulativo, China crece... O sea, solo un tema antes que continuemos con la pregunta. Creo que el mes tiene una proyección de 4 y pico de crecimiento, ¿no? El PCR la ha bajado a 3,4, me parece. Para que tengan una idea, 3,4 es más que el promedio de crecimiento de los 6 años previos a la pandemia. ¿Alguien cree realmente que eso se va a dar en las condiciones actuales? Lo dejo ahí, digamos, ¿no? Obviamente no, pues, ¿no? Pero bueno, ya dale, por esa la pregunta. Claro. Bien, sobre lo que estábamos conversando sobre China, ¿no? Las fluctuaciones del tipo de cambio no es solo un tema especulativo, ¿no? Si China crece, ¿por qué no fortalece nuestra unidad de cambio con otra moneda? Es una buena pregunta. Si analizamos qué es lo que está pasando con el rol dólar en lo que va de este año, o si quieren empiecen en marzo, ya en la etapa más caliente de la elección en Perú, porque básicamente lo que tenemos es riesgo político. Entonces analicemos en esa ventana. Si partimos en marzo, en su abril, a medir la depreciación o apreciación, el movimiento de las monedas con respecto al dólar, lo que vamos a encontrar es que a nivel del dólar, el DXY, que es un índice del dólar contra una canasta de monedas duras, 7, 8 monedas duras, el dólar se ha fortalecido ligeramente, se ha fortalecido como 5%, más o menos, o menos creo, contra otras monedas, ¿ok? O sea, sí hay una tendencia de fortalecimiento. Si analizamos el comportamiento del dólar contra un número grande de monedas emergentes, o sea, de países de ingreso medio, el dólar se ha fortalecido contra la mayoría de ellas, pero hay algunas contra las cuales se ha debilitado, ¿ok? Entonces es consistente con esta historia de que hay un débil proceso, o sea, hay un proceso de fortalecimiento del dólar, pero no muy marcado, es decir, en torno al 5% si se quiere, ¿ok? En promedio. La pregunta es entonces por qué el sol se ha depreciado casi 15%, 14 más o menos, ¿no? Si vemos ese debilitamiento en todas las monedas, un gran número de monedas emergentes, vemos que la que más se ha debilitado es el sol. ¿Okay? El sol es el que más se ha debilitado. Una moneda que típicamente tiene muy baja volatilidad, o sea que es la que menos se mueve y es la que más lo ha hecho. Y ojo, con una política de intervención cambiaria fuertísima del Banco Central. Es decir, Colón, peso chileno por la Asamblea Constituyente, que está muy complicada, le llaman de otra manera, y ellos es el equivalente, también se ha depreciado bastante, pero menos que Perú, Chile. Colombia también se ha depreciado más que el promedio, pero ha perdido el grado de inversión, es una razón económica importante, ¿de acuerdo? Pero menos que la peruana, ¿no? Y ninguno de esos bancos centrales, México, el peso mexicano o el real brasileño, o sea, casi nada, o sea, han depreciado, apreciado, pero muy poquito, o sea, no ha habido tendencia, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en el caso peruano y esos bancos centrales no intervienen para tratar de frenar la subida o la bajada? Y Perú lo ha hecho, el Banco Central de Perú, masivamente, ¿de acuerdo? Es decir, si no lo hubiera hecho, imagínense dónde estaría el tipo de cambio, ¿no? Pero eso hay que sumarle un factor, y es que el Perú está con récord de exportaciones por donde está el precio del cobre, oro, etc. Es decir, lo que deberíamos tener es presiones apreciatorias, no depreciatorias, que compensen esa ligera presión externa de debilitamiento, si quieres, tendencial. Es decir, el tipo de cambio debe estar, pues, ya, pero en los casos en 3,7, 3,70 y tantos.
no en 4.14, 4.13, ¿no? Todo eso, por eso dije, el 80% de la subida del tipo de cambio, por lo menos, es riesgo generado domésticamente, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué si tenemos récord de exportaciones, precio del cobre volando, en la moneda no se está apreciando? Bueno, pues es por todas las políticas y mensajes del gobierno que son, digamos, no solo desacertados, sino que generan mucha incertidumbre y lo que hacen es paralizar las escenas de inversión. Entonces la inversión va más lento de lo que había, hay una fuerte presión de demanda de dólares, hay salida de capitales, ¿no? Esa es la razón, básicamente, ¿no? Refugio en el dólar, salida de capitales, y lo que vamos a ver más claro una vez que termine este efecto estadístico es inversión privada que se retrae, ¿no? Entonces vamos a tener problemas en generación de inversión de portafolio y de inversión en activos reales, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Entonces es claro quién está generando los problemas. Bien, y una última pregunta es con respecto a la posición o lo que se viene para el sistema financiero o microfinanciero en especial. ¿Qué posición ellos van a tomar o cuál es la perspectiva que usted le ve al sistema financiero, microfinanciero, que han sido más golpeados ahora con este aumento de la tasa de referencia, posible aumento? Estamos en una desaceleración de los créditos, el riesgo de mayor sobreendeudamiento de uno de ellos, el aumento de la morosidad. ¿Qué perspectiva usted le ve a ellos? Bueno, evidentemente se sabía que, digamos, el más golpeado digamos, las secuelas de la pandemia iba a ser digamos, las entidades microfinancieras, el sistema microfinanciero. ¿Por qué? Porque su entorno de operación es un entorno de mayor riesgo, de pymes, muchas de ellas semiformales o informales, entonces a las cuales los programas de ayuda públicos han llegado de manera mucho menor, digamos, a muchos no ha llegado, ¿no? Eso se sabía, eso lo dijimos algunos, lo alertamos del inicio de la pandemia. Demoró, las autoridades en reaccionar, demoraron, ¿no? Y bueno, ya se han debilitado algunas, ¿no? El gobierno previo al final sacó una norma para poder hacer representaciones voluntarias, y hay algunos instrumentos ahí, si es que lo implementan, que podría ayudar a fortalecerlas, ¿no? Pero lo cierto es, más allá de la subida de tasa de referencia, el flujo crediticio, lo más probable es que se desacelere. Se desacelera por dos razones. Primero, porque la economía es más lento, uno, y dos, porque todo el sistema financiero tiene todavía que estabilizarse, porque han estado otorgando créditos con garantía pública alta en algunos casos, pero ha habido también reprogramaciones de sus carteras existentes, se han estado cortando el flujo y han estado provisionando para futuras pérdidas. Pero nadie de nosotros sabe la escala de las pérdidas realmente, ¿de acuerdo? La rentabilidad ha caído parte por digamos, esta acumulación de provisiones preventivamente a lo que va a venir, es decir, la pregunta es qué tan rápido se va a sanear los estados financieros o los balances del sistema financiero cuando digieran todo lo que se está procesando. O sea, cuando comienzan a vencer masivamente las reprogramaciones y tengan la gente que comenzar a cumplir con pagos, la gente, las empresas, cuando vamos a realmente sin calibrar la dimensión del problema, ¿no? Entonces, y eso va a ser más significativo en entidades microfinancieras. Entonces, yo creo que el escenario más razonable es pensar que el 2022, esa parte del 2023, va a ser un periodo en que están limpiando, digamos, sus carteras y por tanto va a haber un flujo crediticio menor, ¿no? Eso es lo que diría, ¿no? Con el gobierno tiene que estar atento a apoyo a algunas entidades que hayan sido más afectadas para evitar pues que entren en situación de riesgo realmente, ¿no? Ya generar un instrumento, ahora la cosa es que se aplique, ¿no? Y lo otro es que hay que tener mucho cuidado con estas iniciativas de decir el Banco de la Nación que entra a otorgar préstamos, a los bancos también por el otro lado, ¿no? Porque el Banco de la Nación no tiene expertise en dar créditos. Entonces tenemos que dar sus créditos a funcionarios públicos con descuento en planilla, que es un riesgo cero. Entonces, si tú entras creyendo que vas a solucionar una falla de mercado simplemente por poner una entidad pública con reglas especiales, porque no siguen las mismas reglas del sistema financiero, otros te ponen ejemplos y te dicen, el Banco del Estado de Chile lo hace, sí, pero el Banco del Estado de Chile juega con las mismas reglas del sistema financiero privado, ¿ok? No es que tiene unas reglas específicas en que yo hago lo que quiero, ¿ok? Y que no tiene ningún tipo de expertise, puedes distorsionar el mercado. Lejos de corregir una falla de mercado, puedes generar una falla de Estado aún más fuerte, ¿de acuerdo? O exacerbar la falla de mercado. Es decir, terminar
contaminando el mercado en el cual se mueven fundamentalmente las microfinancieras y algo de la banca de crédito de consumo, ¿no? Y ahí les puedes dar el golpe de gracia algunas, ¿no? Y además, evidentemente, si lo haces con una mala tecnología, digamos, de generación crediticia, puedes terminar cosechando pérdidas en vez de ser sostenible, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero el gobierno parece pues que se cree que las soluciones son fáciles y que ya pues pongo la banca de nación y solucionar el problema, ¿no? Cuando pueden tener un problema más grande, ¿no? Ojo que esto no va a afectar a la gran banca. La grande eso no le vas a mover un pelo. O sea, el tema es las microfinancieras y por ahí algún nuevo consumo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? Pareciera que creen pues, que las soluciones son así de sencillas, ¿no? Ha sido una mañana muy enriquecedora, con muchas posiciones clarísimas. Hoy día queremos agradecer su participación, pero no sin antes hacerle este compromiso de poder estar en nuestros otros próximos eventos. Tenemos 2 instalaciones de 2 comités nuevos que esta gestión las está promoviendo. Uno es el Comité de Economía y Transformación Digital, que vemos que hay un impulso bastante fuerte, entendiendo que hay una agenda pendiente, y quisiéramos ahí también tenerle la invitación para este tema. Y el Comité de Mujeres Economistas, porque creemos también que la posición de la mujer tiene que ser una voz cantante justamente en estas políticas públicas que tienen que ayudar a mejorar justamente temas como lo que es la inclusión financiera, el emprendimiento de las mujeres, estos desarrollos que se van a dar y que ayudan al crecimiento de nuestro PBI en el futuro. Muchas gracias. Esta mañana hemos quedado realmente muy a gusto. Han habido muchos comentarios por el chat. Hay muchos temas para seguir tratando a futuro. Y excelente poder tener este lujo de invitados y de profesionales que ayudan justamente a mejorar el desarrollo de nuestro país para las miradas prospectivas que sean las más positivas. Encantada, y damos cierre al día de hoy a nuestro evento de todos los sábados. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias, don Alonso. Muchas gracias a todos les haya sido útil. Que se han unido. Muy interesante. Nos quedaríamos todo el día. Muchas gracias de parte del Colegio de Economistas. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad, un próximo evento.